Nos encontramos en la isla de La Palma, conocida como la Isla Bonita. Pintores, artistas, cantantes han interpretado, pintado y compuesto canciones ensalzando la belleza de este hermoso rincón del mundo. Bajo el cobijo de la isla se refugia un buen hombre, un ermitaño que con solemnidad dice ser un hijo del sol, al que deseamos entrevistar. No resultó fácil obtener una cita con él, ya que lleva varios años retirado de toda actividad pública. Lo último que conocemos de él es por sus ocasionales escritos en Facebook y por la divulgación reducida de sus libros. Libros como La Fraternidad Solar, Los Misterios de los Hijos del Sol, Servidores del Bien y del Mal, Crónicas Borondinas y el último, El Ojo Mágico de Horus. Podríamos afirmar que solo pueden acceder a él las personas que sin cámara en mano se acerquen en plena libertad de pensamiento con el fin de buscar y compartir el conocimiento. En esta ocasión, y después de insistir reiteradamente, hemos conseguido que hiciera una excepción y nos recibiera para ser entrevistado y filmado en su refugio de la isla de La Palma. En nuestro encuentro con él le propusimos que nos permitiera grabar sus opiniones y reflexiones sobre la situación actual en la que estamos viviendo, con el fin de divulgarlo a través de las redes sociales. Después de un prolongado silencio, aceptó nuestra proposición, manifestándonos con rotundidad que todo cuanto dijera sería exclusivamente su opinión, sin opción a modificación alguna de sus palabras, y que jamás participaría en ninguna exposición pública para debatir lo que ha manifestado en la entrevista. Nuestro personaje se llama Lice Moreno. Para aquellos que no lo conozcan o no lo recuerden, les diremos que fue el fundador, junto a otras personas, de la Asociación Adonai, en un pequeño pueblo de la provincia de Navarra, llamado de Sojo. Varias personas vinculadas a este movimiento en la década de los 70 y parte de los 80 nos han afirmado que la Asociación Adonai estaba en comunicación con el cielo, llegando a recibir la mayor y más importante información sobre el mundo extraterrestre, información que en ocasiones muchos de ellos no llegaron a entender ni comprender. De este tiempo ya hemos dado testimonio en su día divulgando dos vídeos, uno titulado Los Hijos del Sol 2014, 24 años después, y otro titulado Los Hijos del Sol, el recuerdo de Adonai. Nos encontramos con Lice Moreno, al que agradecemos que nos haya concedido esta entrevista. Tener la oportunidad de conocer y hablar con este buen hombre es como entrar en el crisol del tiempo, donde la sabiduría y el conocimiento está forjado por el paso del tiempo, de los años que notablemente se manifiestan en su rostro. Muy bien, Lice, si le parece comenzamos, y para organizar mejor los temas a tratar, los hemos dividido en 5 bloques. Si le parece bien, comenzamos. Lice, desde la situación en la que te encuentras, un poco retirado, un poco ermitaño, según tu conocimiento, tu experiencia, ¿cómo ves la situación que estamos atravesando? Desde la Segunda Guerra Mundial, un poco antes, el ser humano ha abandonado el campo y nos hemos metido todos en ciudades donde se malvive, donde se ha perdido la dignidad y además somos esclavos absolutos de un sistema. La energía, la cultura, los tributos, los impuestos, dependemos absolutamente de una jerarquía que nos dirige, nos crea el cielo, el infierno, lo que está bien y lo que está mal.
Antiguamente el abuelo enseñaba al nieto, el nieto enterraba al abuelo. Del sitio donde estaba enterrado el abuelo nacían flores. Era un ciclo donde la dignidad humana estaba preservada. El núcleo familiar aseguraba que el conjunto de emociones estaba unido, se revivía, se renovaba con cada generación. El hombre dependía de la tierra le daba para comer. Es verdad que no teníamos suficientes elementos culturales como ahora, ni teníamos nivel científico, pero ahora mismo, teniendo todo ello, retornar a la tierra sería la clave, porque si no, la forma de vivir que tenemos actualmente nos va a aniquilar. Y nos va a aniquilar precisamente la tierra, la que abandonamos, la que dejamos. Por tanto, vivimos, como decía el indio Seattle, llegará un momento en que perderá la vida y ganará la supervivencia. Ahora mismo en las ciudades estamos superviviendo. Hay personas con pensiones de 300 euros, por ejemplo en España, que no les llega para la calefacción, el teléfono o la luz. Si se calientan no pueden comer. Si comen no llega para la calefacción. Antiguamente eso no ocurría. El campo daba para todos. Había un contacto directo con el derecho legítimo que da la tierra, la naturaleza, la preservación de las especies. Los niños que ahora nacen juegan con máquinas tragaperras y con máquinas y videojuegos y han perdido el vínculo con la naturaleza. Y ahora mismo la NASA, el Club de Roma y los distintos elementos del clima y las distintas agencias que investigan sobre el cambio climático nos dicen que esto casi es irreversible. Por tanto, no estamos viviendo, estamos superviviendo o sobreviviendo. ¿Y qué opinión te merece la falta de valores y de fe en el ser humano? A través de la historia, las castas sacerdotales inventaron un dios, crearon unas normas, construyeron el cielo y el infierno, y a través de esas normas, que lo que intentan es perpetuar el poder de una clase sobre el resto, nos han dicho cómo debemos comportarnos. Casi todos seguimos un modelo jerárquico. Existe el león más dotado, existe la hembra más guapa que el león la posee, los otros leones siguen y eso se crea un elemento jerárquico, que incluso en el Kybalión existe, la ley de jerarquía, por el cual todos podemos llegar a ser los más grandes, pero claro, no se cuentan los que no llegan a ser. Existe el amor a la patria, el amor a Dios, el heroísmo, y nos exigen a todos que sigamos ese patrón. Quizá durante un tiempo funcionó, pero ahora mismo la diferencia de clases es tremenda. El 10% de la población humana dirige al 90%. 100 personas en el mundo tienen más dinero que 3.000 millones de personas. Y eso es una auténtica barbaridad. Si no cambiamos los valores éticos y morales que hasta ahora nos han dirigido, la humanidad se extinguirá. Tenemos 3.000 conflictos en este momento beligerantes en el mundo. Tenemos una superpoblación que dentro de poco va a acabar con los recursos. Tenemos un cambio climático que no va a dar para todos. O cambiamos los valores o esto se acaba. Las religiones han fracasado rotundamente. No nos ha redimido nadie. ¿Y cuál es la evidencia de que estamos peor que nunca? Antiguamente se mataba más cruelmente, eso es verdad. Gengis Khan pudo matar a millones, violó otros tantos millones, pero ahora con un sofisticado armamento atómico como el que tenemos, podemos destruir la Tierra convirtiéndola en polvo. Esto es grotesco, no tiene sentido. Tenemos que usar dos vías. Una, la que hasta ahora hemos tenido. Todo depende de Dios, de los ministros de Dios, de lo que está fuera de mí, y ahora se ha puesto de moda el todo depende de mí. Si yo cambio mi proceso de pensamiento, mi proceso mental, cambio toda mi realidad. Eso es, como digo yo, el velo del Maya. Es decir, no hemos usado todavía la tercera vía, que es la solidaridad. Si queremos salir de este impasse que tenemos de dolor, de sufrimiento, de aniquilamiento,
O contamos unos con otros, trabajamos en la asamblea, en el grupo, y empleamos el humanismo, o esto se acaba. Mientras un niño se muera de hambre en el mundo, están descalificados todas las religiones, absolutamente todas. Mientras un niño sufra violencia o un hombre sufra violencia por parte de otra, es la evidencia rotunda de que han fracasado todos los temas y todos los sistemas morales. Nos toca empezar la era de Acuario, que es el grupo, la asamblea, la colaboración. Hay que humanizar a los dioses y divinizar al hombre. O amamos al hombre intensamente como nadie lo ha hecho en la historia, o esto se nos acaba. O cambiamos los valores o seguiremos por la misma senda del dolor, del sufrimiento y del autoaniquilamiento. ¿Qué opinión te merece el sistema político y económico que nos gobierna? El sistema político actual es el reflejo del espíritu de manada, por el cual el más dotado o el más fuerte dicta la forma de vida a los que están por debajo. Y los que están por debajo tienen un modelo cultural, social, de belleza, de virtud, que lo dicta el que está arriba. Esto no ha funcionado, porque ahora estamos en un proceso de desigualdad absoluta. Como antes he dicho, 100 personas en el mundo tienen más dinero y más medios que la mitad de la humanidad, más de 3.500 millones de personas. Por tanto, está claro que no ha funcionado. Hay un sistema muy sencillo que no sé cómo no se pone en marcha, una verdadera democracia, porque ahora mismo el sistema de los partidos políticos son sectas al servicio del poder económico. Ahora mismo los que gobiernan el mundo son los bancos o las multinacionales, y eso es una obviedad absoluta. Si en España, por ejemplo, estamos 35 millones de votantes, si por estricto y riguroso sorteo sale un 10%, que serían 3,5 millones de personas, serían designados para gobernar y ser oposición, muy sencillo, pues saldrían 3,5 millones de personas, como antes he dicho, que se seleccionarían mediante asambleas. Es sencillísimo. Si, por ejemplo, en mi pueblo, que es muy pequeñito, nos ha tocado a 2, es simplemente una merienda. ¿Y tú qué haces? Pues mira, yo soy labrador y no me llega a la cabeza para más, con toda la dignidad para los labradores. Yo soy ingeniero. Está claro que tendré más valores o más preparación que tú. Por tanto, a la siguiente asamblea iría uno de los dos, el más dotado o el que le toque, y se juntarían pues de 5 pueblos, habría 10 personas. Esas 10 personas se seleccionan y pasan otras tantas a la regional, de la regional a la provincial, de la provincial a la nacional. De esa manera, si a los 4 años vuelve a haber otro sorteo, tengo la absoluta seguridad que es probable que me gobierne el profesor que está al lado, el maestro que enseña a los niños, el empresario que ha llevado un trabajo digno y ha dado mucho empleo, o cualquier otra persona que tenga unos determinados valores y que surge del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. El problema es que tal y como están ahora las cosas, siempre gobiernan los mismos. Me hace gracia porque en España, que tenemos una monarquía, se critica al rey porque ha estado pues 35 años gobernándonos. El tema del rey es un tema anacrónico, pero bueno, tenemos ese sistema. Pero claro, el que me lo dice lleva 6 legislaturas o 7 legislaturas haciendo lo mismo. Yo no quiero que me gobierne esa gente. Quiero que me gobierne la persona que la virtud, los hechos comprobados y la proximidad o la vecindad mía me hace ser acreedor de que puedo ser gobernado por una persona sana y decente. Y a lo mejor me toca a mí mañana. Es un sistema sencillísimo. Cuando yo he planteado eso, me han dicho enseguida que el pueblo no está preparado para gobernar. Hombre, me parece que encima el que me lo diga a los políticos actuales es un insulto absoluto, porque creo yo que entre 3,5 millones de personas pueden surgir 12 personas o 12 de oposición. Yo creo que en España, por ejemplo, tenemos el suficiente nivel para que haya 12 personas justas entre 3,5 millones, por ejemplo. A los 4 años se renovaría. Hay otro problema y es el siguiente: el sistema produce antisistema, es decir, como ahora, por ejemplo, en España ha habido una ola de corrupción absoluta, han surgido otros señores diciendo, oiga, que ustedes roban, hacen esto, hacen prevaricación, hacen tráfico de influencias, perfecto, pero eso no significa que estén dotados para gobernar. Para gobernar, primero hay que vivir de acuerdo a unos valores éticos, y como consecuencia de esos valores éticos, por estricta asamblea deben ser nombrados los que nos dirijan, pero sobre todo tienen que ser gente adornada de la virtud, de la honestidad, del amor al pueblo.
La clase política está corrupta y al servicio del dinero, y esto es una desvergüenza. ¿Y tú crees que existen personas preparadas para llevar a cabo eso mismo que nos estás diciendo? Seguramente es así, es decir, en estos momentos no creo que haya precisamente aquí seres tan súper sabios como para ser honestos desde el que nacen hasta que mueren. Tenemos defectos, pero hay un elemento que está claro, es el control. Yo no pretendo ser el mejor, ni que el otro sea el mejor y que no tengamos defectos humanos. Lo que pretendo es que yo lo controle, que yo dirija, que yo seleccione o que yo nomine a la persona que está próxima a mí. Porque ahora mismo cuando a ti te presentan una lista cerrada. Yo no conozco a nadie y tienes que votar esa lista por encima de todos. Y tengo que votar al deshonesto, al que está bajo subyúdice, o a la persona que se sabe que su moral o su forma de comportamiento ético no es el adecuado. Yo no digo que en el pueblo todos seamos honestos, porque creo que los políticos son lo que emerge de un pueblo más o menos con su cultura y con sus defectos y vicios. Pero yo le puedo controlar. Si es mi vecino, si lo tengo cerca, le conozco muy bien y le doy acceso o no a máxima responsabilidad o a otra responsabilidad. Por tanto, no se pretende con este sistema que haya gente honesta y buena. Se entiende que hay que controlar al que se ha nombrado. Y si las personas elegidas no quieren ejercer, ¿qué hacemos con ellas? Cuando se dice en España, por ejemplo, que los políticos ganan mucho dinero, un político no gana tanto dinero. Lo que gana dinero son los corruptos, las personas que roban, que mienten, que engañan. Si una persona hace bien su trabajo hay que pagarle, y hay que pagarle bien. Y el poder nos tiene que dar primero la atracción de que el trabajo que hago está bien pagado, y segundo, es digno, y tercero, es responsable. Si sabemos que el pueblo participa en las obligaciones y en las responsabilidades de su nación, irán encantados a hacer ese trabajo. Permíteme que insista, ¿y si una persona es elegida por sus virtudes y no desea ser elegida, qué hacemos con ella? Si la persona no quiere aceptar esa responsabilidad de ejercer la opción de gobierno, hay que respetarle. En la Constitución española existe el voto en blanco, el voto a favor, el voto en contra o el no voto, o el voto nulo. El no voto es tan democrático como cualquier otra cosa. Si una persona no quiere prestar ese servicio, hay que dejarle y que pase el siguiente de la lista o la otra persona nombrada. ¿Qué opinas sobre el cambio climático y lo que estamos haciendo con el planeta? Mi madre me enseñó que si no limpio la cama y no limpio mi habitáculo, me lleno de pulgas, de piojos y al final me enfermo y me muero. Eso lo saben todos los niños y todos los seres humanos. Solamente el hombre es tonto del culo, por no llamarle de otra manera, por no llamarle malhechor, que destruye su hábitat, que lo que le sustenta para vivir lo convierte en basura. Eso no tiene sentido. Ahora mismo estamos produciendo nuestra autoaniquilación. Y eso es, no sé qué valores hemos tenido, cómo nos han educado para que aceptemos pasivamente que polucionando lo que nos da de comer podamos sobrevivir. Esto se acaba. Entonces el cambio climático es algo que nos tiene que llamar a la reflexión. Yo siempre digo a mis amigos que vean la película Avatar. En Avatar nos enseñan que el árbol de los antepasados, que toca el protagonismo, tiene vida, tiene neurona, y más neuronas que el propio cerebro. Nos dicen que si no amamos lo que nos sustenta, no lo preservamos, no podemos sobrevivir. Mi filosofía de vida, que quizás es un poco esotérica, me ha dicho que el pez después será sirena, que la sirena será tritón y que el tritón será un hombre con cola y al final seré yo. En los procesos evolutivos el mineral se convierte antes y después en coral, el coral se convierte en animal, el animal se convierte en vegetal, etcétera, o en hombre. Los antiguos conocían que antes del hombre estaba el centauro y en la mitología antigua Quirón, que era el padre de la medicina y centauro, se le consideraba un semidios. Y se amaba tanto al semidios y a los que nos habían precedido como animales mezcla de hombres, por ejemplo el unicornio, la sirena, etcétera, etcétera, que toda la cultura se sustentaba del amor a nuestros antepasados, a los que nos habían precedido, al animal que tenemos dentro. Dentro de nosotros, en nuestra memoria celular, tenemos un pájaro
tenemos un lobo, tenemos un diplodocus, y sin embargo, no sé qué ha pasado, no sé qué valores nos han dado las castas culturales que al final destruimos nuestra propia subsistencia. No tiene sentido, es una locura colectiva. A lo mejor por ver tantas películas de superhéroes nos hemos convertido en tontos del bote. Por tanto, me produce indignación absoluta el vivir autoaniquilándonos. No sé cómo ha ocurrido esto, pero acabamos unos con otros y nuestro planeta, no os preocupéis, que tiene lo que se llama la inteligencia Gaia, resolverá el tema como en la película Avatar. Con que se quede un hombre y una mujer, o con que se quede, vamos a poner un hombre tiene 350 millones, no, 3.500 millones de espermatozoides. Crear una raza nos cuesta poquísimo, o a los dioses. Basta con coger 3.500 millones de receptores para crear una raza en 24 horas. Por tanto, la Tierra lo sabe, es más lista que nosotros. La aparente roca que no se mueve tiene inteligencia. Como esa inteligencia se ponga en marcha, no quedará ninguna especie sobre la Tierra que no merezca vivir. Y no nos olvidemos que el hombre es una especie más. No es la mejor ni el dueño del planeta, es una especie más. Y por supuesto ni la más dotada ni la más respetuosa. Por tanto, o cambiamos o nos autoaniquilamos. ¿No crees que las diferencias sociales que existen podría ser la causa que derivara en un conflicto mundial? Por supuesto que las diferencias de clases, la superpoblación, la falta de recursos nos van a llevar a un momento caótico. Pero yo antes he puesto el ejemplo de Gengis Khan. Gengis Khan fue un superconquistador, llegó hasta las puertas de Europa y luego en Asia llegó hasta China. Fue un depredador, pero también es verdad, no sé si es en plan jocoso, que mató tantos como violó. Y mataba a uno y nacían 2 niños más, o sea que de una u otra manera las guerras son deplorables, salen como diferencias de las clases sociales, pero siempre hay un equilibrio natural. El problema es que por primera vez en la historia de la humanidad nos enfrentamos a un enemigo que sabemos que nos va a derrotar, y es la Tierra, es el planeta, es la inteligencia Gaia. Contra ese nunca hemos luchado, y os aseguro que la guerra la perderemos. Ya no se trata de una nación contra otra, porque mueren unos, nacen otros, y además hay superpoblación. El problema es que la Tierra tiene, simplemente con un virus insignificante, puede causarse una mortandad casi absoluta del planeta. Somos unos arrogantes, unos necios. Hacemos armas enormes, llenas de sofisticación para aniquilar más rápido y con más eficacia. Y no nos damos cuenta que una simple bacteria, como antes he dicho, un virus, puede aniquilarnos a todos en 24 horas. Por tanto, vamos a empezar a establecer un diálogo distinto entre los seres humanos y la Tierra, porque, como antes he dicho, es la primera vez en la historia de la humanidad que nos enfrentamos a un enemigo que nos va a aniquilar, o nos va a diezmar como mínimo. Habrá una nueva Tierra y una nueva raza. O aprendemos, o esto va más rápido o más lento, pero con absoluta seguridad se dará. Entonces, ¿no cree usted que los conflictos de las grandes potencias pueden ser la causa de la destrucción del planeta? No, en absoluto. Es decir, que una nación ejercite un poder hegemónico sobre otra, o que incluso la aniquile o la asimile, no va a cambiar las cosas. Llevamos en guerra desde hace 12.000 años, datados históricamente. No. Ya he dicho antes que nos enfrentamos a algo que está en las profecías de todos los textos sagrados del mundo. Por citar uno, el judeocristiano que tenemos cerca, habla de una nueva tierra, un nuevo sol. Por tanto, va a cambiar la fisonomía de la Tierra. Pero es que ahora eso no es una profecía, es una evidencia. El cambio climático, si no se cambia, en menos de 100 años tenemos 1,5 metros de altura sobre las costas, y por tanto desaparecerán una tercera parte de la humanidad de las costas, porque hay muchísimo terreno que está bajo el mar, no en las costas sino dentro. Por tanto, maremotos, tsunamis y subida de las aguas va a hacer más daño que cualquier bomba atómica. Vuelvo a insistir, lo que va a cambiar la humanidad es la necedad humana, porque nos enfrentamos a un enemigo que nos va a destrozar. Y ahora esto no es una profecía o una utopía, es una realidad.
Incluso por sesiones noéticas, que es la forma de captar en el inconsciente colectivo la proyección del futuro, se ha visto y se ha diseñado un mapa de cómo quedará la Tierra. Y, bueno, concretamente me acuerdo de una profecía de Edward Cayce, un vidente americano, que se le dijo que se proyectara hacia el año 2200. Era una persona que tenía una capacidad de diagnóstico extraordinario. En el 2200, ¿cómo estaba Nueva York? Edward Cayce se calló, no dijo nada. Se le volvió a insistir y el hombre dijo: ¿cómo quieren que hable de Nueva York si está bajo las aguas? Este hombre acertó muchas cosas, sobre todo lo de las pirámides, lo de las galerías debajo de la Esfinge, una serie de cerca de 15.000 diagnósticos acertados, y me acuerdo de esa profecía como podría citar otra. El cambio en la humanidad lo dará el propio hombre por su irresponsabilidad con la naturaleza. Por tanto, no creo que los conflictos humanos acaben con el planeta. Ahora mismo tenemos almacenado en energía atómica dirigida a un proceso bélico, tenemos la capacidad de destruir la Tierra a nivel de polvo 40 veces seguidos. Eso es una locura que no tiene precedentes. Y todas las autoridades morales, políticas, y todas las personas que por inercia, por dejadez o por omisión no se enfrentan a esa estupidez, a esa realidad, son unos traidores. No se puede coger y decir yo represento a Dios y permitir que almacenemos bombas atómicas o que votemos a esbirros que producen armamento que nos puede convertir en polvo. Eso es una absoluta locura. Es una locura que no tiene precedentes. Por tanto, nos vamos a autoaniquilar por necedad. Y porque los valores éticos dictados por las castas que hasta ahora nos han dictado lo que hay que hacer están profundamente equivocados. Nos han dejado en una inercia de permisividad absoluta. Y si amamos a nuestros hijos o a nuestros nietos, no podemos permitir eso. Por tanto, no creo que ningún tirano de turno pueda aniquilar a la nación, sino que nuestra estupidez, el planeta y nuestra falta de sintonía con la naturaleza nos va a destruir, nada más. Según los escritos fue dicho hace tiempo: darle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿No piensa usted que en estos tiempos es muy difícil diferenciar lo que es del César y lo que es de Dios? Desde el principio de la historia, el poder real o el poder político se ha aliado con el poder religioso. No hace mucho, en la Segunda Guerra Mundial, la sintonía que había entre el Vaticano, por ejemplo, y el nazismo, pues hace poco ha sido condenado, e incluso el último Papa pidió perdón. Es un síndrome que se repite desde el principio de la historia. Dios tenía, el faraón de turno, el rey de turno, tenía la necesidad de ser amigo de Dios y al final decían que era designado por el poder de Dios. Yo me acuerdo en mi tiempo, que soy muy viejo, y es que Franco entraba en la iglesia con un palio, que era una protección divina, era muy bonito porque era una cosa curiosa, pero era una síntesis de entre el poder político y el poder religioso. Existe una convivencia pues casi desde el principio de la historia y no creo que vaya a cambiar. Es decir, depende del Dios. El Dios de los pobres, que se llama el Dios de la teoría de la liberación, no le parece que le cae muy bien al Dios de los ricos y por tanto siempre ha habido el mismo conflicto. Me acuerdo también en mi tiempo que salía unos guerrilleros de Cristo Rey que mataban con una metralleta en nombre de Cristo y los otros se excomulgaban en nombre de Cristo y el otro... En fin, siempre ha habido una convivencia del poder político y el poder religioso y no creo que vaya a cambiar. El que está arriba, el que está en una actitud dominante, siempre va a buscar justificaciones o humanas o divinas para mantener su estatus. Por tanto, no creo que vaya a cambiar gran cosa. Si no he entendido mal, usted piensa que el poder político y religioso son la misma cosa. Yo creo que el mundo está gobernado por un poder económico, ni siquiera político ni religioso. Ese poder económico que ahora está globalizado, es decir, las multinacionales dirigen el mundo, pues a ese poder económico se supedita el poder político como títeres y el poder religioso. Por tanto, hemos hecho a un Dios conformista o un Dios revolucionario, depende. En cualquier caso, el mundo está dirigido por el poder económico, por la multinacional. Yo me acuerdo hace unos años que dije que la energía sería lo que más costase en el mundo, que
iban a privatizar el agua, la luz, todos esos elementos que estaban antes, que podían ser más o menos liberales, iban a caer bajo monopolios que gobernarían nuestra energía, nuestra forma de vivir, nuestra cultura. Por tanto, yo creo que en el mundo, más que el poder político o el poder religioso, es el poder económico, que es el que dicta las formas, la ética y los valores por los cuales se dirigen el resto de los poderes. ¿Qué opinión le merece lo que al parecer ha hecho el gobierno de España? Ese impuesto al uso de la energía solar, el conocido impuesto al sol. ¿Qué opinión le merece? Pues hay una profecía, hay una leyenda que viene del tiempo de Akenatón, por los cuales los hijos del sol sabrían que estaban al final de los tiempos cuando se vendiese la luz. Y claro, en aquel tiempo no tenía sentido vender la luz, pero es que hay que ser tontos o hay que ser malvados para cobrar un impuesto por la luz que nos ilumina todos los días. Eso es de una negligencia y de una maldad que no tiene precedentes en la historia de la humanidad. Pero lo más gordo es la inercia de aceptación que tenemos los seres humanos. Yo soy autosuficiente, tengo mis paneles solares porque creo que debo utilizar energía limpia. Pero si tengo la arrogancia de pasarle un cable a mi vecina porque no le llega a la pobre mujer con 350 euros que tiene de pensión, me penalizan a mí y penalizan a la vecina. Pero me penalizan por utilizar la energía de la luz. Yo comprendo que si utilizo energía de una central eléctrica o nuclear, hombre, ahí hay unos costes, hay un material humano, hay una serie de prestaciones de servicios, me parece justo pagarlo, porque hay que pagarlo, porque hay gente. Pero la energía de la luz que viene de arriba, poner un impuesto es la negación de la dignidad personal. Eso es una aberración, no tiene sentido, me parece una locura y me indigna profundamente. No se puede hacer y no nos podemos quedar pasivos aceptando estas locuras. El agua se tiene que vender porque ya no nos queda. La comida se tiene que vender o especular porque hay muy poca. Pero la luz del sol, dice la profecía de los hijos del sol, que cuando la luz sea vendida como una ramera, el final del mundo está cerca. ¿Qué herencia cree que le estamos dejando a nuestros hijos? Hace poco tuvimos un debate aquí, una serie de amigos, y se hablaba de censurar la televisión, por ejemplo. En la televisión española, por citar una, hay programas que insultan a la inteligencia humana. El problema es que esos programas los ven los mayores. Los niños no tienen la culpa, los niños imitan a los mayores. Entonces, hay una hipocresía moral que dice que hay que quitar horas de emisión a los niños que no deben ver determinados programas. Yo creo que no. Yo creo que el que no podemos ver son los mayores, unos programas que nos hacen regresar al nivel del tonto sapiens. Es decir, hay programas en la televisión española que son de delito moral, por no decir penal. Y nos los tragamos todos los mayores y tenemos la arrogancia de decir al niñito, ahora no, vas a ver unos dibujos animados medio tontos o animados de violencia, porque yo sí que tengo cultura para discernir lo que debo ver. Es un problema de insulto a la inteligencia. Estamos creando una cultura de tontos. ¿Por qué? Porque somos tontos. Porque ante un problema social como puede ser el hambre o la carencia de recursos, preferimos ir a ver a Ronaldo los musculitos que sacan, o si gana Alonso en una partida de millones tal o cual campeonato. Esa cultura estamos dejando. Gente que no se compromete socialmente con su vecino. Y les drogamos. La droga peor que existe es la droga cultural. La droga de marihuana y de cocaína son desgracias o personas patológicas que al fin y al cabo bastante problema tienes. El problema es la droga utópica, la droga religiosa, la droga de entretenimiento, la droga de la incultura. Yo no puedo coger a mi nieto y decirle que esté desde las 8 de la mañana a las 8 de la noche jugando con unas maquinitas diabólicas y le prive del contacto con la naturaleza. Hace poco han estado mis nietos y les he tenido que hacer unos arcos y unas flechas porque no sabían hacerlo. Les he tenido que decir que se metan la mano en el estiércol para que siembren unas cebollas porque no sabían hacerlo. No saben los niños que la leche salen de las ubres de las tetas de las vacas. Hemos perdido el contacto con lo natural, con el derecho que emana del corazón y nos hace hermanos a todos. Hemos creado modelos artificiales. Hay películas que son de chatarras que nos movemos con mucho ruido,
crean superhéroes utópicos y nuestros hijos rompen la cultura social, la cultura de la humildad, porque todos quieren ser Superman. Y estamos en un permanente conflicto bélico para ser más fuertes, más arrogantes. Privamos y perseguimos la violencia en los colegios cuando el profesor, el alumno y el que viene detrás y el hermano del alumno están viendo una película de guerra, otra de ciencia ficción. La violencia la tenemos innata en nuestros genes. Por tanto, estamos dejando una herencia de autoaniquilamiento, de egocentrismo personal, de individualismo absoluto. Y estamos negando la asamblea, lo social, la fraternidad, el amor entre los demás. Insisto, hay programas en la televisión que deberían de ser penados judicialmente. Y sin embargo son los que más audiencia tienen, los que más dinero mueven. Y hemos hecho héroes sociales a personas necias que cuentan necedades y que alimentan la psiqui o la droga de las personas que dependen precisamente de la especulación, de la estupidez, en fin. Estamos destruyendo la civilización porque nos hemos hecho adictos a la incultura, a la necedad, al prejuicio, a la mentira, y consideramos héroes a personas que hacen verdaderas barbaridades que les hacen ser individualistas. Premiamos la individualidad absoluta, premiamos la diferencia de clases, nos reímos del pobre, del ignorante, dejamos a nuestros hijos una cultura terrible. Me da lástima, porque yo tengo hijos y tengo nietos. Me da lástima. ¿Qué vamos a hacer? Es verdad que existen juegos y videojuegos, programas que fomentan la violencia, ciertamente, pero nos acaba de decir que usted está enseñando a sus nietos a construir arcos, flechas. ¿No cree que eso puede ser también fomentar la violencia? Claro, sí, está bien la pregunta. Hombre, lo primero que les enseño a mis nietos es abrazar a las gallinas, que les daba terror, porque no habían tenido una gallina en sus brazos. Lo siguiente es acariciar a la perra, sembrar, y luego pusimos una botella de plástico y tiramos contra la botella. ¿Cómo les voy a enseñar a acariciar a las gallinas y a la perra y luego decir que tienen que utilizar un arco como un elemento de violencia? No tiene sentido. Vamos a ver, hay dos actitudes en la vida. Una, y ahora hay un movimiento esotérico enorme, donde se apuntan todos los que están en desacuerdo. Y todos son, este es malo, el otro es malo y tal. Yo creo que eso hace poco. Denunciar lo que es evidente no tiene sentido. Lo que hay que hacer es vivir de acuerdo a otros valores. Yo voy a perder la batalla con mis nietos o como cualquier otro niño cuando les diga no debéis hacer esto, no debéis hacer lo otro, porque ellos van a hacer lo que ven en la televisión. A mi abuelo, al tío, al que suena mayor, no le van a hacer caso. Salvo que esa persona mayor viva de acuerdo a los valores que predica. El problema de la sociedad es que somos todos revolucionarios dentro de un sistema del que no queremos salir. Somos todos complacientes con una serie de valores y nos indignamos cuando vemos una cosa u otra. Lo que puede cambiar el mundo es tu calidad de vida, tus principios morales que los llevas a rajatabla. Si yo tengo mis lechugas y no les quiero meter polución, doy un ejemplo. Si yo en vez de dar a las gallinas pienso hormonado, que me producirían un huevo al día, y ahora me producen uno cada 3 días, si yo doy pienso hormonado, fomento el cáncer. Pero si le doy pienso no hormonado, como menos huevos. Pero tengo que gastar el dinero en eso. Si yo me esfuerzo en realizar labores silenciosas, pero que estén de acuerdo en unos valores éticos que no se deben violar, todo eso edifica más que el denunciar. Si mi nieto en su momento, cuando sea mayor, me dice ¿por qué mi abuelo me decía esto o vivía de esta manera? Está claro que habré ganado la guerra. Ahora, las batallas inmediatas de decir eso no se debe hacer, es como ese ejemplo que dice, bueno, hijo, no debes fumar, no debes fumar, que es malo. Hombre, hacer revoluciones desde la negación de decir esto está mal, este político es un mangante. Si el político roba 1 millón de euros y yo robo simplemente el lapicero que está en la oficina de al lado, somos iguales. Lo que hay que hacer un cambio es desde del compromiso con los valores éticos que se deben vivir aunque sea en silencio, aunque nadie te vean. Al final el ejemplo es el que construye las cosas. El denunciar todos los días, este es un mangante, el otro es un mangante, los políticos son unos mangantes.
no edifica nada, no construye nada. Tiene que ser los valores vividos los que produzcan en los niños una seducción, o por lo menos un contraste. ¿Por qué mi abuelo leía y yo no leo? ¿Por qué mi tío sembraba las papas de esta manera y yo solo iba a comprarlas al supermercado? Cuando consigamos que una masa crítica de personas viva de acuerdo a unos valores éticos, con que simplemente el 10% de la humanidad se cuestione por qué esa gente es distinta, por qué esa gente se sale del sistema, empezará el cambio real de la humanidad. Pero cuando solo nos digamos, no hay quien vea esto, o no hay quien haga esto, o este es un mangaste, o este es un chorizo, y nuestra vida no cambia, no vale para nada. Eso no son gente revolucionaria, eso son correveidiles, y eso no vale para nada. Hay que esforzarse, yo no digo que lo haga mejor que otros, pero hay que esforzarse en ser coherente con los valores. Y aunque sea en silencio, si usted tiene que reciclar y no le ve nadie, recicla. Y si usted tiene que consumir menos, consume menos. Y si usted no fomenta el que un señor, por vender sus piernas, gane 95 millones de un contrato o 10 millones de euros al año, mientras mi pobre viuda que está aquí al lado gana 350 euros, si usted fomenta el ver el fútbol, si usted fomenta ver esos espectáculos, es colaborador de un sistema de injusticia. Se coge usted, se va donde la abuelita que está ahí, que tiene 350 euros al mes, quita el programa de televisión del partido de fútbol y se pone a jugar a la brisca o al tute con ella y le cuenta cómo era la vida antes o qué valores emocionales tiene, pero no lo hacemos. Nos vamos a ver el partido del mundial o el otro, fomentamos la desigualdad de clases e ignoramos a la pobre desgraciada que está ahí al lado. Es una actitud, es una forma de vida. En silencio, contigo mismo, con tu compromiso moral y personal. No te preocupes. Mira, yo cuento siempre una historia. Me voy a alargar un poquito. Cuento una historia que es interesante. En Grecia había un señor que estuvo toda su vida metido en una cueva intentando superarse a sí mismo. Era perezoso, era avaricioso, era malgeniudo, tenía muy mal carácter. Y estuvo 80 años trabajando el mal carácter. Limpiaba la cueva aunque le jorobaba un montón, pero tenía que haber higiene. Era capaz de tener disciplina para la comida. Estuvo 80 años. En silencio, no trascendió nada. Cuando llegó a los 80 años dijo, Dios mío, si he estado toda mi vida trabajando en silencio para superar una serie de actitudes y no he brillado, no me han puesto galones, no tiene sentido. En ese momento entró un niño de 16 años. El anciano le habló y le dijo, tú no eres quien crees ser, tú has venido al mundo a hacer esto y lo otro. Y le habló de lo que tenía el niño dentro, en su espíritu. Cuando salió el niño, era Alejandro Magno. Mi pregunta es, ¿quién conquistó el imperio? ¿El anciano o el niño? ¿Quién le dotó de la personalidad para que fuera un conquistador? ¿El anciano o el niño? ¿De qué le valió al anciano 80 años luchando contra su inercia de comportamiento inadecuado? ¿De qué le valió? Le valió de que fue el resorte de honestidad, de limpieza de corazón y de rectitud moral para crear un héroe. Muchas veces el trabajo es silencioso y es cualitativo, no es salir dando castañuelas para que nos aplaudan. Y eso se nos ha olvidado a todos, y a mí el primero.